un informe alentador. ¿Quiénes hemos escuchado hablar del término Kindertransport? Kindertransport, que de hecho significa, tal como se lee, transporte de niños. Dice que ese Kindertransport es el nombre con que se conoce al traslado de unos 10,000 niños judíos. Dice que fueron transportados sin sus padres desde Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia al Reino Unido. ¿Cuál era el objetivo? Dice que el objetivo era ponerlos a salvo de las criminales políticas antijudías del nazismo. Dice que el desplazamiento de esos niños se prolongó durante un año. Y exactamente cuando transcurría ese año, dice que la historia que fue exactamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se recalca al respecto es, en muchos de estos casos, estos niños, dice que fueron los únicos sobrevivientes de sus familias del holocausto nazi. En Berlín, Alemania, existe a la fecha el monumento al Kindertransport. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? ¿No? Ahí está. Fue verdad, fue verdad. ¿Quién contó esto? ¿Quién estuvo al tanto de todo ello? Dice Norbert Wollheim: vi todos los trenes que salieron de Berlín, porque era mi función ver que todas estas cosas se dieran de forma correcta. En un día típico, le pedíamos a los padres que vinieran con sus niños, con sus hijos. Dice que algunos venían de lejos, debían viajar desde la noche anterior, pero en la mañana todos estaban ahí. Había una atmósfera especial en el aire, expectación hasta cierto punto, había risas, había lágrimas, había preocupación. Y por último dice, en medio de todo ello, el consejo de las mamás hacia sus hijos. Todas queriéndole decir qué debían hacer, qué no hacer. Era de alguna manera su último contacto con ellos. Dice que habían abrazos, habían risas, habían lágrimas, pero de alguna manera, había el hecho en el corazón de que esa despedida era total. Y así fue. Dice que muchos de estos niños nunca volvieron a ver a sus padres. Nunca. Ahora, ¿se imagina usted tener que enviar a sus hijos solos a otro país con tal de salvar sus vidas? Dice, bueno, tan solo el pensarlo parece que no es fácil. Sería algo terrible tanto para los hijos, para como uno de padre, ese tipo de separación. Pero los padres que enviaron a sus hijos en el Kindertransport sabían que era el único camino para la salvación de ellos. Estarían lejos y de hecho tal vez nunca los volverían a ver. Lo que queremos decir es que las separaciones no son fáciles, máxime cuando se trata de seres queridos. Yo recuerdo que mi mamá se fue un cierto tiempo a vivir fuera de Santana y a mí me tocaba irla a visitar. Yo me quedé con mis abuelos y me tocaba irla a visitar a mi mamá a otro lugar. Y eso era cosa de todos los domingos yo iba allá
era mi mamá, ¿no? A verla. Yo estaba estudiando aquí estaba con mis abuelos, pero cada vez que me despedía de mi mamá, era un dolor. Yo recuerdo que me montaba a ese bus y lloraba. Lloraba cada vez que me separaba de ella. Duras las separaciones. Imagínense ustedes a estos niños. Imagínense en qué condiciones. Y de hecho dice, algunos sobrevivientes de todo ese holocausto, esa cosa difícil que sucedió al pueblo judío, y que fueron los únicos sobrevivientes de ello. En la recién fundada iglesia de Tesalónica, que la palabra, vamos a encontrarlo ahí, una epístola de Pablo a los tesalonicenses, dice que ocurrió algo, pero contrario. El padre espiritual debía salir huyendo y dejar prácticamente abandonados a sus hijos en la fe. Hoy comenzamos a estudiar la primera y luego la segunda carta a los tesalonicenses. Eso va a ser el trayecto o el camino que vamos a recorrer durante todos esos días, domingos. Vamos a tratar de entender el por qué se escribieron todo lo que Pablo escribió, y sobre todo a entender el contexto bajo el cual estaba siendo escrita cada una de las cartas. Vamos a iniciar con Tesalonicenses, y repito, todos los domingos de acá hasta culminar las cartas, pues vamos a hacerlo. La razón por la que Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses es precisamente porque Pablo ha tenido muy poco tiempo para discipular y enseñar en la fe cristiana a los nuevos creyentes que se han convertido en la iglesia de Tesalónica. Dice que algunos son judíos, y especialmente los muchos que se estaban integrando a la iglesia, a la congregación, dice que eran griegos, que adoraban el nombre de nuestro Dios. Pero de hecho el griego era más liberal. O sea, el judío era un hombre lleno de costumbres y de tradiciones. Fíjese que Pablo ha salido huyendo porque querían arrestarlo en Tesalónica. Y como tiene que salir huyendo así apresurado, muy apresurado, Pablo se va, pero se va muy preocupado por el estado espiritual de la fe de los nuevos creyentes de Tesalónica. De hecho, pues no existe comunicación como hoy día, donde tomamos un celular y le preguntamos, mire, ¿cómo están? Nada de eso. No había tal, ¿verdad?, de un mensajito en WhatsApp, ¿cómo están, hermanos de Tesalónica? ¿Verdad? Recuerden de esto, lo otro. No había absolutamente nada. Entonces Pablo está muy preocupado por el estado espiritual de aquellos, repito, que convirtiéndose a la fe no han recibido mayor instrucción, y como quien dice, ¿quién los va a guiar? ¿Quién les va a decir cuál es el camino que se debe de seguir? Pero él lo piensa todo esto de lejos, porque Pablo ya no está con la iglesia de Tesalónica. Pablo ha tenido que salir huyendo. Vamos entonces a conocer más de cerca el relato de cómo aparece, ¿verdad?, la carta a los tesalonicenses, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 17. Aquí en Hechos 17 se narra la visita de Pablo a esta ciudad de Tesalónica, la conversión de algunos, y vamos a comprender también su angustia al estar lejos y sin noticias de los cristianos de Tesalónica, y la razón por la cual escribe esta carta. Vamos a leer Hechos capítulo 17 versículo 1, y ojalá todos lo ubiquemos.
Hechos 17:1. Y la palabra dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, como era su costumbre. Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no nos encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Ahí vamos a ver todo ese contexto y a tratar pues de entender cómo es que aparece la carta a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta. Ahora, habría que captar o entender, para tener una mejor entendimiento de la palabra, ¿qué sabemos sobre la ciudad de Tesalónica? ¿Qué era la ciudad de Tesalónica en ese momento? Dice que era una ciudad comercial, muy comercial, griega. Y dice que era gente muy adinerada la que vivía en todo ese lugar. Dice que estaba ubicado en un puerto marítimo. Imagínense usted. En los tiempos de Pablo era la ciudad más grande de Macedonia. Más grande. Eso significa que era una ciudad muy representativa en ese momento. Era una ciudad incluso libre. Tenía cierta autonomía del imperio romano. Parece, y estaba leyendo, que los macedonios se habían congraciado con los romanos, entonces los habían dejado gobernar como ellos quisieran. Entonces de alguna manera les convenía a los romanos tenerlos ahí, aunque fueran independientes. Tenían su propia constitución. Era la primera vez que llegaba a ellos, imagínense, la predicación del evangelio de Jesucristo. Y de hecho dice que dicha predicación a esa ciudad llegaba en labios de Pablo, quien no era un predicador. Todos sabemos quién era Pablo. Pablo era alguien que había perseguido la iglesia hasta matar, ¿verdad?, a los cristianos. Pero todos conocemos en el capítulo 9, ¿verdad?, de Hechos, cómo Dios se le reveló a la vida de Pablo, de Saulo de Tarso en ese momento. Y ahí se convirtió al evangelio y comenzó a predicar. Miren, lo que me llama la atención es que este hombre, luego de que no querer tener nada con el Señor,
todos los riesgos que asume por tal de llevar la palabra del Señor. Y vamos a ver todo el contexto duro, difícil que Pablo tuvo que pasar con tal de llevar el mensaje. Lo que quiero de alguna manera decir, hermanos, es que llevar el mensaje de la palabra de Dios no es algo cómodo. No es algo así como quien dice, todo me va a salir bien. No pensemos eso. Pensemos siempre que hay resistencia física o resistencia espiritual. No la vemos, pero ahí está. Pero nosotros necesitamos ser agudos en el sentido de captar y entender que la palabra de Dios a través de nuestras vidas tiene que correr de toda forma, con calentura, sin calentura. Hay que hacer la obra de Dios. Hay que hacerla, hermano, y no ver eso. Ay, que el hermano, mire cómo me miró de feo, ¿verdad? Y ya nos vamos a dar cuenta que a Pablo lo vieron bien feo. Mucha gente. Lo sacaron corriendo, hermano. Imagínense que lo sacan corriendo a ustedes del lugar donde tiene la célula. Y Pablo siguió la predicación. De alguna manera hay que superar todo obstáculo con personas, todo obstáculo interno, con el objeto de que la obra de Dios siga caminando, siga corriendo, porque la obra de Dios no se puede parar. Pero qué bueno por aquellos, fíjese bien, que no se detienen ante las circunstancias, sea difíciles o no sea difíciles, no se detienen. No se ponen a conmiserarse a sí mismo, pobrecito yo, mire lo que me dijeron, pobrecito yo, mire cómo estoy. No, sino yo tengo que llevar el evangelio a todo lugar. No importa si me toca sufrir algunas cosas que no son agradables, pero yo voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esa debería ser la forma. Vamos a ver de Pablo, del apóstol Pablo, cómo es que llevó la palabra, llevó el mensaje. Pero mire, veamos algunas cosas que son importantes de dicha narración. ¿Qué era lo que Pablo enseñó durante 3 sábados seguidos en la sinagoga? Sigámosle la pista así a Pablo un poquito de cerca. Hechos 17:2, para ir caminando con lo que leímos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los tesalonicenses, y por 3 días de reposo, eso significa 3 fines de semana, discutió con ellos. Pero no las discusiones que nosotros tenemos, sino que discutió con ellos, oiga bien, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, oiga, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Entonces, una cosa importante es que Pablo no andaba predicando de sanidad interior. Pablo no andaba predicando de prosperidad. Pablo no andaba predicando de unción. Pablo no andaba predicando de lo que a nosotros comúnmente nos gusta que nos predique. Pablo andaba predicando y diciéndole a todo el mundo: Jesús es el Señor. Él resucitó de los muertos. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Amén. A Él he sido llamado a seguir, no a doctrinas, sino al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestra vida. ¿Cuántos estamos satisfechos con Cristo Jesús? Amén. Estamos alegres con el Señor. A Él lo estamos siguiendo. Y de hecho decir, a Él perdemos cuando nos salimos y ya no seguimos al Señor. Hay veces la gente nos desanima, hermano. ¿Y por qué nos va a desanimar la gente? ¿Qué nos hizo el Señor? Yo no voy a la iglesia porque por X razón. El Señor te ha hecho algo. El Señor se portó mal. El Señor lo que vino a hacer es a padecer por nosotros. Nosotros teníamos que morir. Él murió por nosotros. Y dice la palabra que resucitó. Miren, eso fue lo que no se resucitó. Venció la muerte. Y se levantó. Y dice, así va a pasar con todos ustedes si me siguen. Amén.
glorioso el Señor, poderoso el Señor, hermano. Por eso no podemos poner la vista en cosas. No podemos decir, ay, ¿verdad? Yo no soy cristiano si Dios no me da esta casa. Si Dios no me da este negocio, entonces yo ya no voy a ser cristiano. Hombre, ¿qué se va a comparar a la vida eterna que tenemos con Cristo Jesús eternamente y por siempre? Hoy no lo entendemos, hoy no lo captamos, porque de alguna manera nuestra referencia es física, ¿verdad? Aquí en lo terrenal y toda la cuestión. Ay, hermano, cuando usted y yo no muramos, mire qué cosa, y estemos delante de la presencia de Dios, vamos a entender. ¡Ay, qué rico! La hicimos. Amén. Cuando estemos con el Señor, cuando queremos conocer al Señor así cara a cara. Amén. No, dice, ese que me salvó, ese que dio su vida en la cruz por mí, yo quiero estar con Él. Se terminó todo este sufrimiento, todo este relajo de vida, terminó. Vamos con el Señor Jesús. Amén. Eso es lo lindo, hermano, precioso. Vea, las modas espirituales nos desenfocan de esto. Las modas espirituales nos desenfocan de lo glorioso, de lo maravilloso que es la vida eterna con el Señor. Y nos quieren aparecer que cosas bonitas y qué bueno las experiencias espirituales. Pero las experiencias espirituales no salvan a nadie. Quien nos salvó fue Cristo Jesús. Y a Él nos debemos. Su imagen, su semejanza, todo ello. Vamos tras el Señor, vamos tras Jesús. No se trata de cuántos, yo soñé. Qué bueno que usted sueñe, hermano, todos soñamos. Pero yo creo que debemos de soñar con la palabra de Dios y con las promesas que están escritas en la palabra. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, ¿verdad? Y si me voy a preparar lugar para ustedes. Y donde yo esté, vosotros también van a estar. Esa es nuestra esperanza gloriosa en el Señor. ¿Verdad? Porque si no, hermanos, si nos vamos con cosas materiales y que experiencias y que mire, que no sé qué, eso pasa, hermano. Yo he visto personas contando grandes experiencias exageradamente y andan en el mundo. Las contaron, se animaron y dijeron, sí, Señor, gloria a Dios, aleluya. Y después se olvidaron. Entonces, es tan fuerte la experiencia, no puede ser más fuerte que el testimonio de Jesús a través de la palabra. El Espíritu Santo revelando la palabra de Dios, Cristo Jesús. A Él debemos amarrarnos, ¿verdad? Voluntariamente. Entonces Pablo no andaba, hermanos, predicando de esas cosas que a nosotros nos emocionan. No. Dice que a los tesalonicenses, y mire usted, yo creo que usted a lo mejor ya no hubiera venido. Dice que por 3 sábados Pablo no les cambió la predicación. Me imagino los hermanos, ese hermano solo de eso predica. Eso es lo que hubiéramos quizás dicho. Otros hubieran dicho, no, yo ya lo escuché. El Pablo por 3 meses, o más bien por 3 fines de semana, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciere y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios. A través de Él he recibido mi llamado, amén, para estar como siervo de Jesucristo. Qué bueno es aquellos que tenemos nuestro llamado asentado, no en el hecho de que hoy quiero, no quiero, no, le sirvo al Señor porque Él es el Cristo, es el Dios Todopoderoso. Entonces, eso era lo que Pablo estaba enseñando, fíjense ustedes. Ahora, ¿cuál fue la reacción de quienes oyeron? Hechos 17:4. Dice, y algunos de ellos creyeron. Mire, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, que se convertían muchos. Y mire lo que predicaba Pablo, hermano. Mire lo que predicaba. Predicaba de Cristo que padeció, de la resurrección de los muertos, de Jesús era el Cristo. Y mire, muchas conversiones.
Y nosotros andamos buscando para que la gente se convierta. Y le quitamos lo atractivo del mensaje y comenzamos a predicar de otras cosas. Y dice había mucha buena reacción. Mire, y algunos de ellos creyeron. Eso es importante, creer, más que sentir. A nosotros ese movimiento nos dijo: ¿qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Y nos dejó lisiados. No es sentir, es creer la palabra del Señor. Creerla, si la escucho, la creo. Amén. La creo, la palabra. Entonces la palabra clave no es sentir. La palabra clave es creer. Dice: y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles. Dice, no pocas, muchos reaccionaban. Pero mire una cosa importante: cada uno que se iba convirtiendo al Señor, todos seguían así a Pablo y a Silas. Todos querían estar con Pablo y con Silas. Ya no querían estar en sus actividades particulares, propias. Ellos querían andar con ellos. Y de hecho, pues la palabra de Dios dice: en esto sabemos que hemos conocido al Señor, en que amamos a los hermanos. Queremos estar con los hermanos. Cuando tenemos una conversión genuina al Evangelio, no queremos andar en otra cosa, hermano. Nos ponen el súper, nos ponen el estadio, nos ponen la película de la tarde o de la mañana. Eso no es atractivo comparado con el hecho de estar como iglesia, congregados, reunidos, amén, alimentando nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es importantísimo para todos, para todos. Entonces hubo una reacción. Mire, reaccionaron al nombre de Jesús. ¿Por qué fue perseguido el apóstol Pablo? ¿Por qué fue perseguido y tuvo que huir de Tesalónica, salir corriendo de Tesalónica? Hechos 17:5. Entonces los judíos, mire, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba. Mire, ya estaba aquí la turba, mire, pero no era la del FAS, hermano, sino alborotaron la ciudad. Ni de la alianza tampoco. Asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Pero hermanos, no gritando: viva Jasón, viva Pablo, viva Silas. No. Dice, era una acusación. Eso que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Aquí estuvo el lío. Aquí exactamente le pusieron el punto fuerte. Ahí anda diciendo otro, que tú no eres el rey, que tú no eres el emperador, hay otro rey por ahí. Y ahí se la pusieron. Y alborotaron al pueblo. Y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Póngale usted, imagínese todo ese ambiente. A lo mejor algunos no, el evangelio yo ya no lo sigo. Mira, si se trata de poner en riesgo hasta mi vida, yo ya no lo sigo. Algún podría decir, Pablo no fue así. El ambiente de todos ellos fue duro, fue difícil. O sea, decir en ese momento, Cristo es el rey y no el César o quien estaba gobernando. No, hombre, era la muerte. Pero ellos lo hicieron. Mire, ¿a dónde huyó Pablo y sus compañeros? Y su acompañante en este momento, Silas. Dice,
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Dice que de Tesalónica habían aproximadamente como 70 kilómetros, como ir de aquí, digamos, a Santa Tecla. Y de noche tuvieron que sacarlos, porque los querían matar, hermano. No les querían aplaudir porque estaban hablando el evangelio. Los querían arrestar y hasta matar a lo mejor. Fíjese. ¿Qué dice usted? Qué duro, ¿verdad? Fue todo ese trajín que tuvieron que vivir los apóstoles del Señor. Inmediatamente los enviaron de noche a Pablo y a hasta Berea, de Tesalónica hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y se sentían bien. Ahora dice, ¿cómo les fue? Al salir de Tesalónica y llegar a Berea, ¿qué ambiente encontraron? Y oiga lo que dice la palabra 17 del 11 al 14. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Como quien dice, para ver si Pablo no les estaba mintiendo. Dice que ellos comparaban las escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, oiga, supieron que también en Berea era enunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mire qué malos. Qué malos los judíos, repito, no llegaron para aplaudir a Pablo y a Silas. Cuando se dieron que también allá en Berea ellos estaban anunciando al Cristo resucitado, volvieron a alborotar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que los arrestaran. Ahora vea y compare la manera tan cómoda, ¿verdad?, cómo se vive el evangelio hoy día. No estamos dispuestos, yo creo que no estaríamos dispuestos. No estaríamos, hermanos, dispuestos de alguna manera a asumir tanto riesgo por causa de Jesús, si una simple miradita ya nos quitó el ánimo. Cuando debería ser todo lo contrario. Yo creo que debemos tomar fuerza en el nombre de Jesús y abrir brecha, porque abrir brecha significa eso, ir a meterse en líos, ir a meterse en problemas en las colonias o al lugar donde nosotros vamos. Es decir, ¿y estos qué están haciendo allí? Pero de eso se trata. De eso se trata, o sea, el evangelio de salir a la ciudad y de presentar el evangelio del Señor Jesucristo, decirle a la gente que hay una eternidad, que la vida no culmina con la muerte, sino que hay vida después de la muerte, y nosotros somos los que debemos proclamar a la gente, a las personas, porque ellos no entienden, porque ellos no saben. El compañero de trabajo no sabe. A lo mejor un día se va a recordar en la eternidad. Yo tuve un compañero evangélico, nunca compartió conmigo la palabra de Dios. Me tuvo a la par y nunca me dijo que Jesús debía reconocerse como Señor y como Salvador. Es la eternidad en la que está el juego, y es exactamente lo que debemos ver. Fíjese bien, no es cuestión de vengo a la iglesia y que me pongo y que no me pongo, y si me arreglo y si no me arreglo. Más que eso es eternidad, la búsqueda de Jesús. Un día todos vamos a partir, todos vamos a estar delante de que vamos a experimentar la muerte. La pregunta es, ¿para dónde vamos? Cada uno de nosotros. ¿Estamos seguros de nuestra salvación?
Hemos vivido nuestra conversión al evangelio no porque mi papá me dijo, porque mi mamá me traía a la iglesia, no, sino porque verdaderamente estamos convencidos, así como Pablo, de todo el padecimiento del Señor Jesucristo que tenía Él que venir a padecer. Si Él tenía su trono, Él tenía su reino, ¿qué tenía? Pero Él lo hizo por cada uno de nosotros, y eso impacta el corazón de cualquiera. Entonces, mire, Pablo tiene que salir huyendo de Tesalónica, tiene que salir corriendo, y se queda él pensando, así como nosotros pensaríamos en nuestros hijos si los dejamos como están. Cuando a usted le ha tocado salir fuera del país y tiene su familia allá en el otro país, usted piensa, yo recuerdo que una vez estábamos fuera del país y le dicen a Sonia, su mamá se cayó. No se cayó de callarse, sino que se trastravió, y ella decía, ya no puedo hacer nada más que decir que ya vamos a llegar. Pero imagine sus hijos, hermanos, fuera del país, y de alguna manera sin un medio de comunicación así tan rápido. ¿Cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cuáles serán sus amistades? ¿Estarán siguiendo mis recomendaciones? ¿No estarán siguiendo mis recomendaciones? O sea, ¿cómo estará el ánimo de ellos? Pensando cuántas cosas Pablo pensó. Pero no lo pensó con hijos físicos, sino que lo pensó con hijos en la fe. Él a lo mejor les había hablado del evangelio. Se convirtieron porque Pablo les habló del evangelio. Y ellos dijeron sí, pero los dejó solos, porque Pablo tuvo que salir huyendo. No tuvo chance. Pablo anhelaba ver a los tesalonicenses, de quienes por la fuerza tuvo que separarse, pero bien pronto. Y oiga lo que dice 1 Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, en el corazón los ando llevando, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo anhelaba estar con ellos, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás anda ahí en medio de todo ese ambiente de trabajo de la iglesia, separando el corazón, hermanos, de unos con otros. Dice, Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mire, hasta ahí llegaba. Pablo quería estar con ellos, deseaba estar con los hijos en la fe, chiquitillos, los que habían nacido ahí en Tesalónica. Entonces viene Pablo y ante tanto anhelo dice que no soportó. Y dice que Pablo lo que hizo, fíjese, fue enviar a Timoteo. Y el encargo a Timoteo es, Timoteo, hay niños allá espirituales en Tesalónica y necesito me ayudes. Quiero que vayas. Yo no puedo entrar a Tesalónica. Quiero que vayas y veas cómo están. ¿Qué están creyendo? ¿Qué no están creyendo? Mire cómo es el trabajo discipular. ¿Cómo es ese trabajo de llevar adelante la fe de otros? De alguna manera estar pendientes, ¿verdad? De eso, como que fueran hijos físicos. Exactamente. Y dice que Pablo, 1 Tesalonicenses 3:1, por lo cual no pudiendo soportar más, mire, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos.
porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo no puedo soportar más. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mire cómo era la preocupación. Alguien los puede distraer, alguien les va a decir otras cosas, van a comenzar a creer lo que no es. El punto era: necesito tener contacto con los tesalonicenses. Necesito tenerlo. Alguien me tiene que informar cómo están mis hijos en la fe. El caso de Pablo, mis hijos en la fe. Y dice que manda a Timoteo. Me imagino que Timoteo llegó, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Verdad? Y se comenzaron a comentar todo lo sucedido, como Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica así apresuradamente. Y me imagino Timoteo le recordó a los tesalonicenses: Pablo está muy preocupado por ustedes. Pablo le interesa mucho el estado espiritual en el que ustedes están. Pablo no quiere que se pierda. Pablo quiere, o sea, que esa semilla sembrada en el corazón de ustedes crezca productivamente, y que el tentador no meta sus manos en medio de todo esto, y que caminen exactamente en el camino que deben de caminar. Yo me imagino a Pablo explicándole a los tesalonicenses por qué él estaba ahí, cuál era la encomienda, quién lo había mandado, y quien había enviado a Timoteo para que viera el estado de los tesalonicenses era Pablo, porque Pablo estaba en Atenas y Pablo no podía llegar a Tesalónica. Mire todo lo que se da. Veamos ahora rapidito. Pablo es a un par de días, no dice cuándo, se despide otra vez de los tesalonicenses. Dice: ok, hermano, me despido. Pero Pablo, o más bien Timoteo, iba contento, muy contento, y llevó un informe bien alentador a Pablo, porque los tesalonicenses, como quien dice, se habían puesto las pilas. Y eso es lo que viene a contar. Mire, leamos. Dice Primera Tesalonicenses 3:6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aún con todas las aflicciones, dice Pablo, cuando comencé a escuchar lo bien que están creciendo en la fe, nombre, eso me alegró. ¿Qué cosa? Dice, yo me alegré de saber de que ustedes están bien, porque ahora, dice, vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Verdad?
Imagínense que le llegan las noticias: tus hijos están bien, se han portado maravillosamente, van muy bien en sus estudios, ¿verdad? Están prosperando, Dios los está bendiciendo, y usted por allá, gloria a Dios. Y eso fue lo que vivió Pablo, pero con los hijos en la fe. Timoteo llegó contento y con un informe muy, pero muy alentador. Y Pablo le dice tres cosas, mire, y dos cosas importantes. Buenas noticias, le tengo buenas noticias de vuestra fe. En una de las cosas que debemos de crecer y dar, hermano, muestra en nuestra fe. Nuestra fe en el Señor debe de ir creciendo. Nosotros no podemos ser de los que por cualquier cosita, no, ya no voy a la iglesia, ya no voy aquí, ya no voy allá, ay no, que no sé qué. No, vuestra fe debe de crecer. Y recordemos siempre, nuestra fe crece en medio de esas circunstancias difíciles, porque tiene que ser renovada nuestra confesión. A medida que vemos todo lo negativo, siempre creer en el maravilloso plan que Dios tiene para nuestros hijos. Si Dios dice es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a salir siempre adelante, cualquiera sea la condición y la situación. Hay momentos donde nos toca solo resistir, ¿verdad? Resistir y resistir. Usted dice, ya no aguanto, ya no soporto, pero ¡pum! Un día llega la salida y comenzamos a ver el plan de Dios para nuestra vida, y comenzamos a entender aquel texto, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando lo que hacemos es conformar nuestra vida a la obediencia a Dios en medio de esa circunstancia difícil, lo que hacemos es ponernos exactamente en la posición correcta del plan de Dios para nuestra vida. Pero cuando lo que comenzamos a hacer es decir, Dios ya no me ama, la gente ya no me ama, el mundo ya no me ama, los astros ya no me aman. Yo no sé qué dice usted, pero siempre vamos a decir, Dios tiene un plan para mi vida. Si permitió esta circunstancia, si permitió esta situación, si permitió que las cosas llegaran hasta ese punto, tiene Dios un propósito, y es levantar mi vida con autoridad, con poder en esa situación. Usted no es más fuerte sino en la circunstancia que ha sido capaz de vencer, que ha sido capaz de resucitar en medio de ella. En ese es fuerte, y en esa le anda contando a todo el mundo, mire, Dios hizo taco para mí, ¿verdad? Dice, mire cómo me sacó, mire allá, mire aquí, el Señor. Pero una de las cosas que trae buen aliento, buen ánimo, es saber que todos nosotros estamos creciendo en la fe, y que no nos estamos dejando de obligar por cualquier cosa, sino que cualquiera sea la circunstancia, hermano, seguimos a Cristo Jesús. Amén, amén. Estamos siguiendo al Señor, démosle. Entonces nuestra fe tiene que crecer. Pablo se animó de la fe que oyó había en Tesalónica. Ay, dijo, estos están creciendo. Y mire, no solamente en la fe, sino en el amor. Ay, amor, ¿verdad? Amor y amor. Que dura en la iglesia el amor. Pero te toca amar. Nos toca amar. Amén. Amar. Es cierto, hay dificultades, pero voy a superarlas en el nombre de Jesús. Ese punto difícil que se llama perdón. Ay, Dios. Pero es lo que hay que hacer, porque el Señor, ¿verdad?, en medio de todo el sufrimiento dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dura la situación, tengo que perdonar. Soy un hijo de Dios y sé que voy a hacer lo que, aunque no tenga la capacidad en este momento, Dios me dará la capacidad y voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dos cosas: amar a nuestros hermanos, alegrarnos cuando nos miremos, hermanos. Gloria, hermanito, no te había visto desde el año pasado. No somos así, ¿verdad? Pero tenemos que serlo.
Tenemos que alegrarnos, hermanos. Mire, nuestros hermanos en la fe, qué bonito, qué lindo, pero qué cosa más preciosa lo que Dios creó en cada uno de nosotros, hermanos. Miren a su pastor, hermano. No, una broma. El Señor es poderoso. Dos cosas: crece en tu fe, crece en el amor, y darás buenas noticias a tus padres espirituales. Ay, dos cosas importantes. Wow, pero ya se me pasó el tiempo. La carta de Primera Tesalonicenses es la respuesta de Pablo al informe alentador de la visita de Timoteo a los nuevos creyentes, en su mayoría gentiles. Tesalónica estaba más llena de gentiles que de judíos. Dice que en la carta, esta carta y la segunda de Tesalonicenses son probablemente las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, las primeritas. Aunque algunos creen que Gálatas fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, pero la gran mayoría favorecen estas dos como las primeras. Por lo mismo son libros muy especiales e importantes para el pueblo de Dios. Instruyen, tienen un contenido riquísimo. Pablo escribe muy probablemente desde la ciudad de Corinto. Dice que visitó Corinto después de estar en Atenas, desde donde envió a Timoteo. La carta tiene 5 capítulos, eso vamos a estar viendo durante todos los domingos. Y Pablo escribe para agradecer, animar, exhortar e informar a los en la fe, a los nuevos creyentes de Tesalónica, en la mayoría gentiles, no judíos. La mayoría de los creyentes en Tesalónica eran gentiles y menos judíos. Dice que estos de Tesalónica, estos griegos, se habían convertido al evangelio, óigase bien, y habían abandonado sus ídolos. Para ellos era bien representativo. ¿Qué era lo que había pasado ahí? Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era gente que se había convertido de los ídolos. Ya no andaban siguiendo ídolos, ahora andaban siguiendo al Dios Todopoderoso. Entre otras cosas, dice que Pablo se enfocó en 2 puntos claves a enseñarles a los tesalonicenses. Número 1, les dijo la inmoralidad sexual y la necesidad de santificarse y controlar sus cuerpos. Es importante, iglesia del Señor. Eso decía Pablo a Tesalónica. Y segunda cosa importante, le decía la segunda venida de Cristo. Recuérdenla siempre. Acuérdense qué va a pasar con aquellos que ya están muertos. Él nos instruyó en la vida eterna. Y eso necesitamos cada uno de nosotros, que nos instruyan, hermano, porque esta vida física va a pasar y un día vamos a estar con el Señor. Ustedes saben, ¿verdad?, que aquellos que ya tenemos un par de años, ay, pero esos años pareciera que fue ayer. Pareciera que fue ayer. Yo no sé si ustedes me recuerdan con pelo. Sí, algunos me dicen, yo me recuerdo cuando el pastor tenía pelo. Pero mire, ¿cuántos años han pasado? Pasaron muchos años. Y así va a pasar nuestra vida. Así va a pasar nuestra vida. Y mire, a muchos de los que estamos acá, cuando ya dice que los huesos ya no nos dejan, a lo mejor en una cama, a lo mejor en una silla, a lo mejor no sé dónde va a estar usted, pero un día usted va a decir, tuve la oportunidad de servir. Tuve la oportunidad de entregarle toda mi vida a Jesús. Tuve la oportunidad de desarrollar mis dones. Tuve la oportunidad de desarrollar a mis hijos en la fe. Y cuando tenía fuerza, no se le entregué al Señor. Se le entregué al mundo.
al mundo. El mundo es el que está recibiendo tu fuerza. Siéntense, hermanos servidores, por favor. El mundo está recibiendo tu fuerza. Y no estamos viendo la eternidad. Cuando te llaman a servir, no somos nosotros. El Señor te está mandando a servir. Porque la responsabilidad de todas las almas que no tienen a Dios, que viven sin Dios, sin esperanza, es tuya. Porque tú tienes esos amigos. Esos amigos surgen por causa del propósito de Dios para la vida de ellos a través de tu vida. Porque hay que hablarles del evangelio y decirles que hay un infierno y que hay un cielo, y que un día, si no tienen una decisión firme, van a ir al lugar incorrecto y se van a arrepentir. Hoy es el mejor tiempo para darle toda nuestra fuerza al Señor, nuestros bienes al Señor, nuestras casas al Señor, para servir, para que se sirva en ellos, para que se predique de la palabra, para que se predique del evangelio de nuestro Dios. Pablo lo hizo con grandes dificultades, pero llevó el evangelio. Y hoy tenemos cartas escritas. Hoy tenemos una referencia de todo lo que fue su trabajo en el Señor. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Amén, póngase de pie.